mundial, que se creó en 1950, explica que debido a la dispersión de elementos radioactivos en el planeta por los ensayos nucleares, también representa otras consecuencias de la acción humana, incluyendo, de alguna manera, lo que incluye el aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces, la era nuclear y el antropoceno coinciden en el tiempo. Un índice de la importancia y la inminencia de la crisis se puede ver de manera gráfica por el reloj de los últimos días. Es un dispositivo creado por el Consejo de Científicos. Se reúnen regularmente para evaluar el estado del mundo y determinar cuán cerca estamos del desastre último, terminal, representado por medianoche en este reloj. El reloj se estableció en 1947. Y se fijó el minutero a 7 minutos de medianoche. En 1953, el minutero avanzó a 2 minutos para la medianoche. Eso se representó cuando la Unión Soviética explotó una bomba de hidrógeno, después de otra prueba de una bomba de hidrógeno por Estados Unidos. Eso fue una señal de este desastre nuclear. El minutero ha variado en su posición en los últimos años. 2015 y 2016 se movió a 3 minutos para medianoche. Las razones para esto fue el aumento en la amenaza de una guerra nuclear y el no poder tratar los temas climáticos que no hemos considerado. Voy ahora a citar la declaración y lo representa este movimiento del minutero, que dice que la probabilidad de una catástrofe mundial es muy alta y que las acciones que se requieren para reducir los riesgos de desastre deben tomarse muy pronto. Eso se dijo en 2016. En el comienzo de la era Trump, los analistas ajustaron el reloj y pusieron el minutero más cerca todavía de la medianoche. La razón, en sus palabras, es que han encontrado que el peligro parece ser aún mayor, la necesidad para acciones es más urgente. Estamos a 2 minutos y medio de la medianoche, el reloj avanza y el peligro mundial realmente nos acecha. Desde 1953 que no estamos tan cerca de la destrucción, cuando los dos superpotencias probaban sus bombas de hidrógeno. Esta circunstancia en 1953 de estar tan cerca de la destrucción total vale la pena prestar la atención. Nos dice mucho sobre las políticas y la verdadera naturaleza del orden mundial. Hay una pregunta obvia. ¿Esta amenaza era evitable? ¿Y qué esfuerzos se están realizando para evitarla? Y la respuesta es bastante sorprendente y tiene lecciones que debemos aprender. Si retrocedemos hasta 1950, Estados Unidos era un lugar muy seguro. Controlaba todo el hemisferio, controlaba ambos océanos, controlaba ambas márgenes de los dos océanos. Era una potencia económica y militar muy superior. También controlaba los estados industriales principales, que habían sido muy debilitados y casi destruidos por la guerra, mientras que la economía americana florecía. La producción se cuadruplicaba y se sentaban las bases para una expansión a nivel mundial de posguerra. Estados Unidos había sido la mayor economía en el mundo, con ventajas inigualables, pero no había sido hasta el momento un jugador fundamental en los asuntos globales. Básicamente seguía a Gran Bretaña y Francia. Pero luego de la guerra, Estados Unidos quedó en una posición sin precedentes para el dominio mundial. A pesar de que Estados Unidos era un lugar muy seguro, había una amenaza potencial. No era real, pero era una amenaza potencial. Y la amenaza eran los misiles balísticos intercontinentales que podrían llevar ojivas nucleares. Todavía no existían,
pero probablemente lo hicieran en el futuro. Hay un estudio académico sobre la toma de decisiones y planificación en lo que se refiere a las armas nucleares, realizado por Bundy, que era el consejero nacional de seguridad para Kennedy y Johnson, y de alguna manera es un académico muy respetado y tenía acceso a los documentos de seguridad y de alguna manera discute brevemente lo que sucedió en esa época. Y lo que nos dice es: soy consciente que no hay una propuesta contemporánea seria como parte del gobierno para que los misiles balísticos sean prohibidos a través de un acuerdo. O sea, lo que quiere decir es que es una de las declaraciones más importantes y reveladoras en toda la historia de la academia. Resumiendo, soy consciente de que no hay una propuesta seria, dentro o fuera del gobierno, de que se vayan a prohibir los misiles balísticos a través de un acuerdo. Lo que quiere decir es que aparentemente no había ninguna intención de tratar de evitar la única amenaza seria a Estados Unidos, la amenaza de una destrucción completa. La seguridad de la población era una preocupación muy marginal. Aún la seguridad, darle seguridad de la destrucción instantánea. En vez de eso, los imperativos institucionales del poder del gobierno fueron los que se mantuvieron. Es más, las víctimas potenciales, es decir, la población, fueron mantenidos sin informar sobre todo esto, y aún así siguen sin informarles. Esto sí ha sido público durante años, pero no se ha dado ninguna difusión. Veamos más allá. ¿Cuáles son las posibilidades de un acuerdo que de alguna manera podría haber terminado esta amenaza a la existencia de Estados Unidos? No podemos estar seguros, por supuesto, porque las oportunidades aparentes fueron ignoradas. Hubo oportunidades, pero fueron ignoradas. En 1952, en marzo del 52, Stalin hizo una propuesta muy importante. Ofreció aceptar la unificación de Alemania con una condición, de que Alemania no se uniera a la OTAN, una alianza militar hostil. Dejó abierta la posibilidad de elecciones, que el Occidente claramente iba a ganar, y eso hubiese terminado la Guerra Fría, hubiese terminado la amenaza de conflicto y hubiese terminado la amenaza del desastre. ¿Y cuál fue la reacción? De hecho, hubo un analista político muy respetado, James Warburg, que discutió la oferta de Stalin y dijo que Alemania era la clave para la paz, y básicamente ridiculizó la propuesta. Dijo que no se podía tomar en serio, no se hizo nada al respecto, y cualquiera que lo mencionara, yo lo hice, y por cierto fue ridiculizado. Se dijo cómo se iba a poder tomar en serio algo así. Los archivos rusos han sido abiertos y resulta que la oferta era bastante seria. Adam Ulam, un académico de Harvard, parece decir que la propuesta de Stalin era un misterio sin resolver. Escribió que Washington no dedicó ningún esfuerzo y que rechazó la iniciativa de Moscú basándose en la idea de que era muy poco convincente, y dejó abierta la pregunta de si Stalin estaba realmente pronto para sacrificar la República Democrática de Alemania recientemente creada en el altar de la democracia real. Con las consecuencias de la paz mundial
habrían sido muy grandes las consecuencias sobre la paz mundial y sobre la seguridad de Estados Unidos. Melvin Leffler, un académico en Estados Unidos, escribe que los académicos que estudiaron los archivos soviéticos se sorprendieron al descubrir que Lavrenti Beria, uno de los jefes de la policía secreta, propuso que el Kremlin le ofreciera al Occidente un trato para la unificación y neutralización de Alemania, así sacrificando el régimen comunista del Este para reducir las tensiones de Oriente y Occidente y así poder mejorar las condiciones políticas y económicas en Rusia. Oportunidades que fueron desaprovechadas en favor de asegurar la participación de Alemania como parte de la OTAN. Todo esto es verdad, no lo podemos saber, pero sí podemos estar seguros de que lo importante era el poder mundial y no la seguridad. Lo que era importante era una potencia a nivel mundial y no asegurar a la población que era mantenida en la oscuridad informativa. Esta es una lección muy importante de la formación de las políticas. Se ha hablado mucho sobre la seguridad, pero no nos referimos a seguridad de la población. La seguridad de la población es una preocupación marginal, sino que estamos hablando de la seguridad de los sistemas de poder, tanto estatales como privados. Es un tema muy largo para repasar en detalle, pero ahora sigamos avanzando en los años ahora, en la década de los 50 y la década de los 60. Es muy reveladora y pertinente para lo que sucede hoy en día. Nikita Khrushchev, cuando tomó el poder, asumió el poder, estaba comprometido a llevar adelante desarrollo económico y social en Rusia. Comprendía muy bien que esto no se podría realizar en un contexto de una carrera armamentista y por lo tanto propuso que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética deberían reducir las armas de ataque. No recibió ninguna respuesta de Estados Unidos y procedió de manera unilateral a reducir las armas de ataque de la Unión Soviética. Luego comenzó la administración Kennedy y consideraron la propuesta de Khrushchev, pero reaccionaron de la siguiente manera, y voy a citar a Kenneth Waltz, uno de los académicos de relaciones internacionales, y dijo que la administración Kennedy realizó el mayor aumento en los aspectos militares que se hayan visto en el mundo hasta el momento, a pesar de que Khrushchev intentaba realizar una reducción de las armas convencionales y tratar de seguir estrategias para una disuasión mínima, y que lo realizó a pesar de que el balance de armas en la época favorecía a Estados Unidos. Esa fue la respuesta de Kennedy a la propuesta de Khrushchev para reducir las armas y avanzar hacia la paz. Obviamente que hubo una respuesta rusa a todo esto, así que Khrushchev envió los misiles a Cuba para tratar de compensar de alguna manera esa falta de balance estratégico que había sido potenciado por el aumento militar llevado a cabo por Kennedy. Y hubo una segunda razón, que era defender a Cuba de la campaña asesina y terrorista de Kennedy contra Cuba, que planeaba de alguna manera terminar con la invasión de Estados Unidos en octubre de 1962, el año en que se enviaron los misiles a Cuba. Y lo que siguió, de hecho, casi produce el desastre último para la raza humana. Una vez más, estas decisiones afectaron la seguridad nacional de manera importante, mientras potenciaban el poder del Estado. Lo que pasó se mantiene oculto detrás de esta retórica entusiasta de los años de Camelot. Básicamente, la responsabilidad de los intelectuales liberales que han cubierto toda esta parte de la historia, y así se mantiene.
También hay una conclusión crucial. La seguridad de la población es una preocupación mínima, menor. Continúa haciéndolo hasta el momento actual. Cuando investigamos las decisiones de asuntos exteriores y las decisiones del gobierno, descubrimos de manera sistemática de que se han dado opciones por la paz, pero que fueron descartadas, no han sido tenidas en cuenta. Ahora vayamos a ver los titulares de la época. Vamos a los titulares de hoy en día. Hoy se nos dice que el gran desafío que enfrenta el mundo es cómo obligar a Corea del Norte a congelar sus programas nucleares y de misiles. Quizás entonces debamos recurrir a mayores sanciones, o la guerra cibernética, o la intimidación, o instalar un sistema antimisiles que China considera como una amenaza seria. O quizás debamos pasar a un ataque directo contra Corea del Norte, que tendría consecuencias horribles. Pero hay otra opción posible que está siendo ignorada. Básicamente, aceptar la oferta de Corea del Norte de hacer exactamente lo que le estamos exigiendo. China y Corea del Norte han propuesto que Corea del Norte congele sus programas nucleares y sus programas de misiles. Las razones son muy similares a las de Khrushchev a finales de los 50, a comienzos de los 60. Los líderes norcoreanos buscan desarrollo económico y comprenden de que no pueden hacer demasiados avances mientras enfrentan la carga de la producción militar. La propuesta de Corea del Norte ha sido rechazada varias veces de manera instantánea por Washington y fue rechazada hace 2 años también por la administración de Obama. De la misma manera que las iniciativas de Khrushchev fueron rechazadas por la administración de Kennedy, que en esa época nos llevó lo más cerca que supimos estar de la destrucción total en la historia de la humanidad. La razón para este rechazo instantáneo de la oferta es que la propuesta China y Norcorea representaba un intercambio y básicamente pedía a Estados Unidos a detener sus ejercicios militares en las fronteras norcoreanas, incluyendo estos ataques simulados de bombardeos nucleares a través de B-52 que fueron enviados por Trump hace unos pocos meses. Esta propuesta de China y Norcorea es muy razonable. Los norcoreanos, por supuesto, recuerdan que su país fue literalmente arrasado por un bombardeo estadounidense y también recuerdan los informes de los militares estadounidenses que muy alegremente comentaban cómo podían bombardear las represas, lo cual es un crimen de guerra, por supuesto, y la felicidad y el entusiasmo que representaba ver una gran oleada de agua que arrasaba con los cultivos que los campesinos utilizaban para sobrevivir. Todos estos documentos oficiales realmente vale la pena leerlos porque son una parte muy importante de la memoria histórica. Esta propuesta de China y Norcorea puede sentar las bases para negociaciones que pueden alcanzar mucho más y así reducir radicalmente las amenazas y quizás hasta terminar con la crisis. Sin embargo, los comentarios tan inflamados, a pesar de estos comentarios, creemos que existen razones para pensar que las negociaciones pueden llegar a tener éxitos. Pero, sin embargo, han sido rechazados para así asegurar el poder de los estados. Veamos más ahora en cómo estamos realizando todo esto, la verificación y cómo estamos haciendo para aparentemente tratar de cumplir con la teoría de Meyers sobre la inteligencia. El marzo pasado, el Boletín de Científicos Atómicos publicó un informe muy detallado sobre los programas de modernización nuclear iniciados por el presidente Obama y ahora siguen
desarrollándose bajo la administración de Trump. Este informe discute cómo la modernización nuclear de Estados Unidos está socavando la estabilidad estratégica de la cual dependemos para sobrevivir. La modernización actual, estos programas de modernización, y aquí cito, incluyen tecnologías revolucionarias que aumentan de gran manera la capacidad de los arsenales de misiles balísticos de Estados Unidos. Y esto aumenta la capacidad de fijar objetivos. Es realmente sorprendente. El poder para matar de estos misiles se ve aumentado en un factor de 3 y de alguna manera cree exactamente lo que uno vería si un Estado nuclear planificara tener la capacidad para luchar y ganar una guerra nuclear desarmando a los enemigos con un golpe inicial sorpresivo. Todo esto tiene un impacto revolucionario en las capacidades militares y importantes implicancias en la seguridad mundial. Las implicancias, de hecho, están muy claras. Los analistas estratégicos rusos, por supuesto que son conscientes de que Estados Unidos ahora cuenta con la capacidad de arrasar todos sus elementos disuasorios con un primer ataque. Los rusos no tienen nuestros sistemas de advertencia tan avanzados de satélites, y con sus elementos disuasorios en riesgo, debido a los programas de modernización nuclear, en un momento de crisis, y desafortunadamente tenemos muchas posibilidades de que suceden, los líderes rusos podrían estar tentados, de hecho, realizar este ataque preventivo para asegurarse la supervivencia. Eso sería un acto que terminaría con la vida humana organizada en la Tierra. Una vez más nos preguntamos, ¿hay una salida diplomática posible? Con seguridad parece que sí. ¿Se está buscando? Bueno, en realidad ni siquiera se está discutiendo. Y todo esto es muy relevante para la tesis de Meyer, que comentamos al principio. Si ahora hablamos de la segunda amenaza al calentamiento global, cualquiera puede darse cuenta de que los peligros son muy importantes e inminentes. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar a todo esto? Aquí tenemos un informe reciente de la prensa estadounidense. Ha resurgido el boom del petróleo. El número de perforaciones de petróleo y gas en Estados Unidos se ha duplicado. Varias decenas de naciones están coordinando para reducir la producción de petróleo y tratar de ajustar la producción. Estados Unidos se mueve en la dirección completamente opuesta. En los últimos 4 meses, la producción ha aumentado en 500.000 de barriles por día. Si esta tasa, este boom de esquisto, va a romper los récords de producción al llegar al verano. Para esa época, entonces, Estados Unidos va a producir más de 9 millones de barriles por día, más que Arabia Saudita. Este es un informe, uno de tantos, y de alguna manera nos muestra un hecho crucial de la historia actual. Mientras que todo el mundo está tomando medidas para detener este tipo de producción y poder sobrevivir, la nación más rica y poderosa en la historia de la humanidad se dirige con entusiasmo hacia su destrucción total. Esto ha sido verdad desde el 8 de noviembre de 2016, otra fecha que tiene gran importancia desde el punto de vista histórico. De hecho, hay 13 eventos que han sido muy significativos. Un hecho es importante, otro extremadamente importante, y un tercer evento ha sido sorprendente. El evento importante fueron las elecciones en Estados Unidos, que fue cubierto ampliamente. El hecho extremadamente importante, que no fue cubierto por los medios,
fue en Marruecos, en Marrakech. Hubo un encuentro, una reunión de 195 países que intentan tomar decisiones a partir de las negociaciones de París en lo que refiere al cambio climático. El 8 de noviembre, la Organización Meteorológica Mundial realizó un informe sobre el clima a nivel mundial y dicen que los datos confirman que 2016 fue el año más caluroso que se tiene registro, estando por encima 1.1 grados Celsius por encima del periodo preindustrial, claramente por encima del último récord de 2015, y lo que llega al límite que se fijó en París. Eso fue el 8 de noviembre. Las deliberaciones terminaron en noviembre, también el 8 de noviembre. Y la pregunta es, ¿podrá el mundo sobrevivir ahora que el país más poderoso se salió del acuerdo y trata de acelerar esta crisis ambiental? El mundo ahora dirige su mirada a China, que puede ser El Salvador, ya que Estados Unidos se dedica a destruir la civilización. El mundo mira con atención a China para que lo salve de la destrucción. Y ahí es cuando tenemos el evento más sorprendente del 8 de noviembre. Y nadie habló de esto en ningún lado, en la prensa occidental, ni en Estados Unidos ni en Europa. No menos sorprendente, entonces, es que mientras el país más rico y poderoso en la historia de la humanidad lidera los esfuerzos para intensificar la probabilidad de desaparecer de los desastres, los esfuerzos para evitar la catástrofe ahora están siendo liderados por lo que llamamos sociedades más primitivas. Las primeras naciones, las naciones aborígenes en Canadá, en todo el mundo, aquí cerca en Ecuador, que tiene una gran población indígena, busca ayuda de los países europeos ricos para que le permita mantener algunas de sus reservas de petróleo bajo tierra, donde deben estar. Pero esa ayuda fue rechazada. Ecuador revisó su constitución en 2008 para así incluir los derechos de la naturaleza. Lo mismo sucedió en Bolivia, con una gran mayoría indígena. También tomó medidas similares. En general, los países con poblaciones indígenas que tienen influencia de alguna manera están liderando esta búsqueda para preservar la vida en el planeta. Los países que han asesinado o diezmado a las poblaciones indígenas, en cambio, van hacia la destrucción de la civilización. Quizás sea algo que tengamos que tener en cuenta. Tenemos informes del medio ambiente que aparecen regularmente en las revistas de ciencia. A veces llegan a publicarse en los medios de publicación masivos, pero mientras tanto esta máquina de demolición republicana desmantela las estructuras que hemos instalado para ofrecer algún tipo de supervivencia. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, establecido por Richard Nixon, fue el último presidente liberal, ha sido virtualmente desmantelada. Mucho más importante es que el Departamento de Energía, de hecho, la Oficina de Ciencia, aparentemente va a perder 900 millones de dólares, aproximadamente 20% de su presupuesto. Aún hasta hablar del cambio climático está prohibido. Y se han desmantelado todas las regulaciones y todo esfuerzo posible para reducir el consumo de combustibles fósiles.
Pero no solamente Trump, sino que son todos los líderes republicanos. Eso quedó muy claro durante las primarias republicanas el otoño pasado. Si prestaron atención, habrán notado que cada uno de los candidatos, sin excepción, o negaban el cambio climático o decían que quizás estuviera pasando, pero que no había que hacer nada al respecto. Eso era unánime sobre este tema por parte de los líderes republicanos. Y algo muy significativo, los medios de prensa, incluyendo los medios liberales, también siguieron este juego. Hubo un estudio recientemente realizado de entrevistas y conferencias de prensa con Trump desde que asumió en enero y descubrieron que no se había hecho ninguna pregunta sobre el cambio climático. De hecho, la decisión política más importante. Se hicieron preguntas sobre sus decisiones políticas, pero ninguna pregunta sobre políticas importantes relacionadas al medio ambiente. Esta amenaza es muy seria. Se producen aumentos en el nivel del mar. Aún así, si el aumento en el nivel del mar es menor del anticipado, igual se van a dar inundaciones de las planicies costeras en Bangladesh, por ejemplo, donde decenas de millones de personas tendrán que abandonar el área. El tema de la crisis de los refugiados va a ser nada comparado con lo que va a pasar en el futuro. Estos migrantes deben tener el derecho de desplazarse hacia los países que están generando estos gases de efecto invernadero. Millones deberían poder ir a Estados Unidos. No solo los Estados Unidos o Gran Bretaña. Todos los que piensan que es mejor el continente europeo han contestado en las encuestas que la mayoría de los europeos, de hecho, ante esto, prefieren tener una prohibición sobre la inmigración de los países musulmanes. Por lo general, la idea es primero destruir los países y después castigarlos por querer escapar de las ruinas que nosotros mismos produjimos. Eso genera la crisis de refugiados. Mientras miles se ahogan en el Mediterráneo escapando de África, donde Europa realmente ha jugado un papel. De hecho, la crisis de los refugiados es una crisis más moral y cultural del Occidente. Volvamos entonces ahora a la amenaza nuclear. Las mayores potencias, Estados Unidos y Rusia, están expandiendo sus arsenales de manera peligrosa. La situación se agrava seriamente, especialmente en la frontera rusa. Y observen que es la frontera rusa el problema y no la frontera mexicana. Y esto es producto de la expansión de la OTAN después del colapso de la Unión Soviética, lo cual era una violación de las promesas verbales que se realizaron a Gorbachov de que la OTAN no se expandería ni una pulgada hacia el este. Esa fue la frase que se utilizó, que se refería a Alemania del Este. No se iba a expandir ni una pulgada si Gorbachov acordaba con la unificación de Alemania, con una alianza militar, lo cual era una concesión realmente a resaltar en esa época. La visión de Gorbachov de una base común europea, un sistema de seguridad desde Bruselas hasta Vladivostok, sin alianzas militares, es un sueño que se va desvaneciendo. George Kennan, otro analista, había advertido que la expansión de la OTAN, según sus palabras, era un error trágico, un error político de proporciones históricas. Eso ahora está produciendo las tensiones en aumento, siguiendo la ruta tradicional de invasión a través de la cual Rusia fue destruida.
Para empeorar aún esto, en 2008 se le ofreció ser miembro de la OTAN a Ucrania, que es el corazón geoestratégico de Rusia, y estos esfuerzos fueron realizados por Obama y Hillary Clinton. Veamos ahora finalmente la línea de defensa que tenemos contra estos peligros inminentes de desastre. Básicamente es tener una democracia funcional. Podemos comenzar con el líder del mundo libre, el modelo de democracia por siglos. En una democracia, la voz del pueblo es la que se escucha. Entonces, preguntémonos qué está pasando en Estados Unidos si se mantuviera ese principio. Un efecto sería que la figura política más popular y respetada en el país jugaría un rol de gran importancia, quizás hasta sería presidente. Y me estoy refiriendo a Bernie Sanders. Y lo sería por un margen muy amplio. La campaña de Sanders fue de gran importancia, fue lo más importante de las elecciones de 2016. De alguna manera rompió con el modelo prevalente de más de un siglo en la historia política de Estados Unidos. Hay mucha evidencia e investigación de ciencias políticas que establece de manera muy convincente de que las elecciones básicamente se compran. La financiación de las campañas, solo con eso ya podemos predecir cuáles son las posibilidades de quién va a ganar el Congreso y quién va a ganar la presidencia. La investigación también muestra que una mayoría considerable del electorado, aquellos que están más abajo en la escala de ingresos, son ignorados y que sus mismos representantes no prestan atención a sus preferencias. A medida que aumenta la riqueza, la representación política también lo hace, hasta llegar a la cima, a esa fracción del 1%, donde las políticas ya están fijas. Eso es lo que llamamos democracia. Tendría que ser una plutocracia. La campaña de Sanders, de alguna manera, rompió con este modelo tan establecido. Sanders era apenas conocido, no tenía ningún apoyo de las fuentes de financiamiento, del sector corporativo, de la riqueza privada, ignorado por los medios. Aún llegó a utilizar ese término amenazador como ser el socialismo y probablemente hubiese ganado la nominación a las internas demócratas si no hubiera sido por los embustes de los jefes de campaña de Obama-Clinton. Supongamos que hubiese ganado, o de que hubiese tenido una plataforma pública hoy en día. Podríamos haber escuchado declaraciones como esta que se relaciona a los derechos laborales. No tengo ningún tipo de uso ni lugar, independientemente de su partido político, que piensen, que tengan el sueño, el estúpido sueño de volver el tiempo atrás, cuando el trabajo desorganizado era una masa sin forma. Solamente los reaccionarios que piensan en destruir a los gremios. Solamente un tonto trataría de quitarle a los trabajadores el derecho a unirse al sindicato que elijan. Y eso, de hecho, no lo dijo Sanders, lo dijo Eisenhower cuando se postuló a presidente en el 52. Eso es de la época del periodo de crecimiento del capitalismo de Estado regulado, muchas veces llamado la época dorada de la economía. Hemos avanzado mucho desde esa época. Ahora estamos por ver la desaparición de los gremios públicos. La democracia real sería muy diferente. Así muestran los estudios de opinión. Lo mismo se puede aplicar a varios otros temas. A medida que ambos partidos se han desplazado hacia la derecha en el periodo neoliberal, los republicanos, básicamente salidos del espectro,
donde llegan al punto en que politólogos conservadores describen al partido actual como una insurgencia radical que ha abandonado la política parlamentaria. Una consecuencia de todo esto es el enojo, la frustración y el desprecio por las instituciones formales de la democracia, muchas veces adquiriendo formas muy desagradables. El hecho básico es que la población nunca votaría por las políticas diseñadas por las élites. Y tenemos números que nos dan indicación de esto, de por qué sucede. Entonces, vayamos ahora a 2007. Justo antes del colapso. Eso fue el máximo de la euforia sobre los grandes triunfos del neoliberalismo y de las economías neoclásicas. En esa época, en 2007, el salario real de los trabajadores americanos era más bajo de lo que habían sido en 1979, cuando el experimento neoliberal estaba empezando. Hay una razón para esto, y la razón principal la explicó el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, cuando estaba testificando en el Congreso sobre la economía de la cual se estaba haciendo cargo. Informó al Congreso que una mayor inseguridad para los trabajadores, una mayor inseguridad para el trabajador, eso mantenía los salarios bajos y la inflación también baja. Los trabajadores están muy intimidados para exigir salarios justos, beneficios, mejores condiciones de trabajo, lo cual es un signo, una señal de la salud de la economía, según algunos estándares. Las medidas de seguridad social también fueron reducidas en este periodo neoliberal. Estados Unidos, de hecho, está al final de la lista de sociedades desarrolladas establecida por la OCDE, y también en medidas de justicia social junto con Grecia, México y Turquía. Pero las ganancias florecían, especialmente en la industria financiera predatoria que explotó durante el periodo neoliberal, representando 40% de las ganancias corporativas, justo antes del colapso, del colapso del cual eran realmente responsables. Una de las razones para las reformas neoliberales, como se les llamó, era revertir esa tasa de caída de los ingresos, que fue una consecuencia del activismo popular y de la militancia de los trabajadores en los 60. Eso se logró. En este sentido, las reformas fueron un éxito. Bajo estas condiciones, entonces, la democracia apenas puede ser tolerada. Y lo mismo ha sucedido en Europa, bajo el concepto de la austeridad neoliberal, que aún los economistas del FMI reconocen que no se tiene una base sustentable. Los burócratas que escuchan diferentes voces, escuchan a los bancos del norte, a los ricos bancos del norte, y esas son las voces que controlan la troika, que determinan las políticas de Europa, básicamente el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Comisión Europea. Mark Weisbrot, un economista, ha realizado una investigación muy cuidadosa sobre la agenda política que lleva a las políticas económicas destructivas. Estudió los informes de las consultorías del Fondo Monetario Internacional y descubrió una consistencia importante y un patrón realmente aterrador. La crisis financiera se explotó como una oportunidad para de alguna manera fijar las reformas neoliberales, realizando cortes en el sector público, con aumentos impositivos, reducir los beneficios y los servicios públicos. También cortes en el servicio de salud, de alguna manera socavando la negociación colectiva y en general llevando a la sociedad y dejando a la sociedad con menores herramientas para negociar, con mayor con falta de equidad, un aumento en la pobreza y así reducir el crecimiento y el
empleo. Básicamente lo que sucedió en América Latina en las últimas décadas, gracias al Fondo Monetario Internacional y a la aceptación de Washington, finalmente concluye que la agenda de los tomadores de decisiones de Europa y han logrado muchos de sus objetivos en los últimos 5 años. Es una agenda con la que estamos muy familiarizados. En Europa también la población nunca votaría por este tipo de reformas. Por lo tanto, debe sacrificarse la democracia para así poder fijar la reforma neoliberal. La medida en Europa es muy sencilla, es básicamente transferir la toma de decisiones a organismos que no han sido elegidos. La respuesta pública en Europa se parece a lo que ha sucedido en Estados Unidos. Las instituciones políticas de centro han sido desacreditadas, hay desilusión pública, hay miedo, hay enojo. Aquellos que son lo suficientemente viejos para acordarse de los 30, como yo hago, sin embargo, se van a dar cuenta y van a ser, seguramente ya estén alarmados por el aumento de los partidos neofascistas, no solo en Austria y Alemania, sino en todos los países. Estas políticas neoliberales apuntan directamente a socavar el poder regulatorio de los países y a socavar la capacidad de resistir estos golpes de esta maquinaria de dominación. El poder del gobierno es el poder de la gente, siempre y cuando ese gobierno sea democrático. Disminuir la democracia es una característica típica de los programas neoliberales. Estos programas, por su propia naturaleza, tienden a concentrar la riqueza en muy pocas manos, a la vez que la mayoría ve su situación estancada. Y así se afecta la democracia funcional. Todo esto es un efecto natural de la concentración del poder económico que se traduce a su vez en la concentración de poder político. La pretensión doctrinaria es la transferencia de la toma de decisiones desde el sector público hacia los mercados, para así contribuir. Se hace creer que esto contribuye a la libertad individual, pero en realidad es al revés. Esta transferencia es de las instituciones públicas, en las cuales la gente puede intervenir, siempre y cuando funcione la democracia, pasarlo a las tiranías privadas, en las cuales la gente no tiene ningún tipo de opinión. Son las corporaciones, entonces, que dominan la economía. Estas políticas se dedican a asegurarse de que la sociedad ya no exista. La famosa descripción de Margaret Thatcher del mundo como ella lo percibía, o el mundo en realidad que ella esperaba crear, fue Thatcher, parafraseando inconscientemente la condena de Marx a la represión en Francia, que dejaba a la sociedad como una bolsa de papas, una masa amorfa que no podía funcionar. En el caso contemporáneo, el tirano no es un líder autocrático, por lo menos en Occidente, pero la concentración de poder privado y burocracia ya están libres del control público. No existe una garantía de que una democracia funcional, con una población informada e involucrada, nos pueda llevar a políticas que traten y que se dirijan hacia las necesidades humanas, incluyendo las preocupaciones por la supervivencia. Esa es nuestra única esperanza. Todo esto nos lleva entonces a la pregunta de Ernst Mayr: ¿es mejor ser inteligente que estúpido? Es una pregunta que no tenemos que hacer, y nos guste o no, ustedes la tendrán que responder. Y recuerden, no tienen mucho tiempo para responderla. Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, profesor Chomsky. Sabemos que muchísimos de los que estamos acá y quienes estamos acá quisiéramos preguntarles al profesor Chomsky, como sabemos que eso también es muy difícil, hemos pedido a 4 personas que formularan algunas preguntas y elegimos personas que representan distintas dimensiones de la sociedad uruguaya, para que usted tenga también un panorama diferente y pueda de alguna manera establecer ese diálogo. Vamos a comenzar primero con una pregunta que viene desde la perspectiva política. Constanza Moreira. Gracias, profesor Chomsky. Aquí en América Latina, en algunos casos hemos derrotado esa relación entre dinero y política, entre medios de comunicación y política, entre corporaciones y política, consiguiendo que partidos de izquierda que representaban un amplio abanico de movimientos populares llegaran al gobierno en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en su momento en Paraguay, también aquí en Uruguay, en Argentina. Y todos estos gobiernos y partidos progresistas y de izquierda, le han dado a América Latina o le dieron con más fuerza en el pasado a América Latina el derecho de levantarse con sus propios pies, ganar autonomía con relación a Estados Unidos, crear nuevos conceptos como la vida buena, viejos y nuevos conceptos, nuevas perspectivas del desarrollo, nuevos modos del derecho donde los pueblos originarios fueron desafiando el derecho positivo. En fin, ha sido una larga década de innovaciones políticas. Y le quería preguntar, ¿qué lugar le ve usted a América Latina, América del Sur, con sus innovaciones políticas, con sus gobiernos de izquierda? En esta perspectiva, ¿qué lugar tendría América Latina para mejorar las perspectivas de supervivencia global? ¿Qué lugar le ve usted a esta América Latina con sus novedades políticas, con sus modos de desafiar los grandes poderes imperiales, especialmente de Estados Unidos, ahora, en estos años, en esta perspectiva global? Esa es mi pregunta. Well, if we look back over the neoliberal period, basically beginning with Reagan and Thatcher, Básicamente comenzando con Reagan y Thatcher, América Latina fue la primera víctima. Los programas de ajuste estructural que fueron impuestos sobre América Latina devastaron el continente en los 80, en los 90. Se llamó la década perdida. Esto fue realizado por el consenso de Washington, administrado más que nada por el Fondo Monetario Internacional, que básicamente es una sucursal del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ustedes ya saben el efecto de esos años que tuvieron esas consecuencias. América Latina también fue la primera parte del mundo de emerger de esta situación. América Latina y el este asiático, ahí fue el colapso y los países de Asia del Este se retiraron. América Latina, a principios del siglo, los gobiernos de América tomaron medidas para revertir esta situación desastrosa, las consecuencias desastrosas. Una decisión fue, de hecho, expulsar al Fondo Monetario Internacional. Ya no realiza préstamos a América Latina, sino que están dirigidos a Europa. Asia y a América Latina se retiraron del Departamento del Tesoro, que se encargaba del sistema global. Esto se aplicó en diferentes países y algunos tomaron medidas para reducir la pobreza de manera importante, aumentar las oportunidades de educación, mejorar los
derechos civiles. Bajo el liderazgo de Lula en Brasil, hubo esfuerzos internacionales para tratar de cambiar el orden internacional y así darles una voz más importante al sur global. La formación de los BRICS, un bloque separado, iniciado principalmente por Lula. Esos fueron cambios significativos para así modificar la estructura de la toma de decisiones a nivel mundial. Eso fue una mejora sustancial. Desafortunadamente, fue acompañada de fallas bastante importantes que ahora amenazan hundir y revertir las ganancias obtenidas y de volver a las políticas desastrosas de los años iniciales. Hay dos problemas muy importantes. Uno es la falta de capacidad de liderazgo de izquierda para evitar los niveles de corrupción endémica en América Latina y en muchas partes del mundo. Y la otra es la falla de eliminar otro problema a largo plazo que ha afectado a América Latina y su desarrollo. América Latina tiene muchos recursos, pero estos recursos tradicionalmente se han utilizado para enriquecer un pequeño sector de gran riqueza y a los inversores extranjeros. América Latina en todos estos años y ha continuado bajo los gobiernos de izquierda básicamente de producir y exportar elementos primarios. Esto ha sido una tentación que habría que haber resistido, que se produjo a través del crecimiento de China y su apetito por materias primas, que fue muy conveniente para las economías y satisfacer estas demandas chinas. Entonces América Latina explotó la soja y el hierro, y eso significa, por supuesto, importar productos manufacturados desde China a precios muy bajos, lo que afecta a la industria. Entonces, sociedades basadas en la exportación de materia prima, y también se produce una destrucción de la economía local. Eso ha pasado durante siglos en América Latina y desafortunadamente continuó y a veces hasta se exageró bajo los gobiernos de izquierda del siglo XXI. Estos son problemas bastante importantes. Se pueden superar. Es sorprendente comparar América Latina con Asia del Este. David Felix es un economista, ha realizado estudios sobre esto. América Latina tiene grandes ventajas si lo comparamos con el sudeste asiático. América Latina, con Uruguay a la cabeza, tiene recursos muy ricos. El este asiático no lo tiene. América Latina no tiene enemigos externos. Y el este asiático sí. Pero las políticas que se han realizado desde los 50, de alguna manera son muy diferentes. América Latina continuó con su dedicación tradicional, con el bienestar de un pequeño sector de los más ricos. Las importaciones de América Latina siguen siendo objetos de lujo. Ha habido cambios si uno lo compara con el este asiático.
invest in Switzerland and so on. East Asia El este asiático exporta capitales, ha sido prohibido. En Corea del Sur se puede tener hasta pena de muerte por la exportación de capitales. in East Asia Las inversiones en el este asiático allowed but controlled está permitido, pero controlado. El gobierno controla la inversión extranjera. Hay áreas para el desarrollo y el crecimiento. En América Latina, básicamente invierten para robarse todo lo que pueden. and, the class structure of Latin La estructura de clases de América Latina, ustedes lo saben mejor que yo, skewed enormous está inclinada. Hay una gran concentration falta de igualdad, hay una muy grande concentración de poder. do anything for their own countries, they just enrich themselves. Básicamente los inversores se enriquecen a sí mismos y a sus padres. Hay diferencias muy importantes. Si consideramos Corea del Sur, por ejemplo, en los 50, Corea del Sur literalmente estaba al mismo nivel que un país pobre en África, como Ghana. Hoy en día, Corea del Sur es un poder, una potencia industrial. This has not happened. Y esto no sucede en América Latina. Reason why that has to continue. No hay razón para que esto deba continuar. Important changes Hubo cambios importantes en los primeros as I mentioned. años del siglo. Changes Esas fallas que les comenté, se deben realizar esos cambios, se debe construir sobre esos cambios y desplazarnos hacia Tarian society el movimiento de una ciudad más igualitaria que puede controlar su destino. Se han tomado grandes medidas the IMF como eliminar al Fondo Monetario Internacional y a las bases militares estadounidenses. Brazil. Si consideran Brasil, por ejemplo, las políticas de Lula no eran tan diferentes de las políticas de Goulart en los 60. Goulart's policies led to Las políticas de Goulart llevaron a un golpe militar respaldado por Estados Unidos, de hecho promovido por Estados Unidos, by the United con un gran apoyo de Estados Unidos. De hecho, el embajador Lincoln Gordon de Kennedy Brazilian military coup, the llamó a ese golpe una gran victoria por libertad del siglo XX. Imagínense, esa sería la respuesta estándar a un golpe de Estado. Cuando Lula instauró un programa parecido, no podía haber un golpe de Estado. much the United States had been relatively weakened Estados in Unidos comparison to what it está was más débil ahora en comparación con lo que eran los 60, within the United States. debido a desarrollos que tuvieron lugar dentro de Estados Unidos. Ya ahora hay más oposición al imperialismo y a la agresión externa de lo que había en los 60, Ways, partly because of developments in Latin America. en parte por los desarrollos y llevados a cabo en América Latina. Coordination and solidarity. In fact, the solidarity De hecho, la solidaridad entre el norte y el sur significant factor es un factor significativo, Central America. especialmente con América Central. Dramatic, important development. Uno de los desarrollos más importantes The entire history of en la historia del imperialismo es lo que sucedió en Estados Unidos during the Central American durante las atrocidades cometidas en América Central en los años de Reagan. Esta es la primera vez en años que la gente de los poderes imperiales, only objected to the policies, but went to live with the victims. sino que Help them, fueron a ayudar a las víctimas, them just by the inclusive protection a offered by the protegerlos. United States. Thousands of people from the United Miles de States, personas de Estados Unidos, de sectores conservadores, de áreas rurales, áreas religiosas, Central America, fueron a América Central para participar directamente en los esfuerzos de la gente para defenderse contra esta matanza tan seria. Nunca había pasado algo así en la historia del imperialismo. Nadie de Europa se fue a vivir a una ciudad africana, por ejemplo. Nadie de Estados Unidos se fue a vivir a un pueblito vietnamita. not even, you can't even discuss them. Ni siquiera se discutía la posibilidad, era algo inconcebible. Pero en los 80 eso pasó de manera sustantiva. Este tipo de solidaridad norte-sur Can become even more significant. puede ser más importante. Así que creo que son señales de esperanza. Latin America could take
América Latina puede jugar un papel en liberarse de las medidas neoliberales, de la opresión neoliberal. Ya han hecho cosas y se pueden hacer más. Gracias. La segunda pregunta, profesor Chomsky, viene desde la perspectiva de los trabajadores organizados, sindicatos. Fernando Pereira. Could you repeat? Bueno, es un honor para todos los uruguayos que esté acá, me parece que por lo menos para la mayoría. Las preguntas que había pensado se fueron contestando en la propia intervención, así que tuve que ir reformulando. Y la pregunta sería la siguiente. Quisiera saber su percepción sobre Estados Unidos, de los que algunos llaman la decadencia de su condición de potencia hegemónica mundial. ¿Cómo impacta esto culturalmente en Estados Unidos, en su relación con el resto del mundo y en particular con América Latina? Y vuelvo a decir que su material es de referencia del movimiento sindical, así que bien podría haberle llamado compañero Chomsky. Okay. ¿Podemos repetirle la pregunta? Frankly, he's good night. I understand. Yeah. Well, the United States under. En general, la potencia estadounidense está en declive. Se habla mucho sobre el declive, sobre cómo el poder se está moviendo hacia el este. Hay un elemento de verdad en todo eso, pero hay que ser cuidadoso al estudiarlo. El poder estadounidense alcanzó su máximo en el 45. Ese fue el pico del poder de Estados Unidos en el mundo. Nunca en la historia hubo un poder, una concentración de poder tan grande. Estados Unidos tenía casi la mitad de la riqueza mundial total, algo que nunca se había visto antes. Tenía un poder militar inigualable. Los planificadores de Estados Unidos sabían eso. Hay muchos registros de la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes de una planificación muy importante para organizar el mundo, básicamente de acuerdo a los intereses de los sectores privados de Estados Unidos. Se había realizado un análisis muy cuidadoso y meticuloso que se llevó a cabo con éxito. Pero a partir de esa época hubo un declive en el poder estadounidense y se produjo un declive muy marcado en el 49, cuando China fue independiente. Eso tuvo consecuencias muy importantes para Estados Unidos. La terminología que se utiliza para ese fenómeno se llama la pérdida de China. La pérdida de China. ¿Qué significa eso?
Yo no puedo perder algo, no puedo perder tu computadora, puedo perder mi computadora. Entonces la pérdida de China, la frase de alguna manera implica el concepto de que nosotros somos los dueños del mundo y que si alguien sale de nuestro control es una pérdida, se ve como una pérdida. Y fue un tema muy importante en Estados Unidos. Básicamente McCarthy era responsable de la pérdida de China. Cuando Kennedy empezó a escalar la guerra en Vietnam del Sur, parte de las razones era el temor de que lo culparan por haber perdido Indochina. Recuerden, no lo podemos perder. Lo mismo sucede con el gobierno de Guatemala. Tenemos que evitar la pérdida de Guatemala. No tengo que entrar en los detalles de lo que pasó en América del Sur en los 60 y en los 70. Eso ya lo saben sin que yo les tenga que hacer comentarios. El miedo a perder América del Sur fue intolerable. Pero luego las pérdidas aumentaron. A principios de los 70, la economía internacional era tripolar. Ahora teníamos tres sectores más importantes. Teníamos Estados Unidos, que estaba solidificado por el NAFTA, que de alguna manera bloqueaba, fijaba a México en la reforma neoliberal dentro del contexto del poder de Estados Unidos. Consecuencia es que México tiene el crecimiento más bajo de América Latina desde el 94, con la destrucción de la agricultura. Pero otras partes de América Latina se mantuvieron un poco más independientes. Y las pérdidas se siguen marcando y esa declive sigue en proceso. Ahora Estados Unidos debe tener 20% de la riqueza mundial. Pero no nos debemos dejar engañar, porque es una medida estándar, pero es una medida ideológica. Hay una medida mucho más significativa, es cuánto de la economía mundial es propiedad de las corporaciones estadounidenses. Eso es algo mucho más significativo para tener en cuenta. Y si tenemos eso en cuenta, los resultados son sorprendentes. Las corporaciones estadounidenses se apropian de casi el 50% de la riqueza mundial. Son las primeras en casi todos los sectores. Energía, telecomunicaciones. Casi todos los sectores, las corporaciones estadounidenses están liderando. Y se apropian de casi el 50%. Y por supuesto que las multinacionales tienen base nacional, reciben el apoyo del poder militar, del apoyo de los contribuyentes estadounidenses. Así que tenemos otra medida que se adapta mejor al mundo del poder corporativo global, con una red de proveedores muy complicada. Se han producido muchos desarrollos en cuanto a esto en los últimos 10, 20 años, pero el poder de Estados Unidos es extraordinario. Pero no el poder nacional específicamente, sino el poder corporativo, el poder empresarial. Esa es una medida que rara vez se utiliza, pero es muy importante en el mundo moderno. Entonces, la pregunta de este declive es un tema importante. Hay un declive en cuanto a algunos aspectos en el crecimiento. En la dimensión militar no hay competencia. Estados Unidos gasta casi que más que todo el resto del mundo combinado. En tecnología está mucho más avanzado. Uno de los desarrollos más significativos que apenas se discute es el programa de modernización nuclear, que básicamente elimina los elementos disuasorios rusos. Esta es otra dimensión que tenemos que tener en cuenta. Ningún otro país tiene miles de bases militares en todo el mundo, tropas, fuerzas especiales que operan en decenas de países. Esa es una medida del poderío estadounidense. Pero hay declive en otros aspectos.
en lo que se refiere a la población, pero no en otros aspectos. Ahora lo que la administración republicana está haciendo es aislar a Estados Unidos del resto del mundo de maneras que van a tener consecuencias, sin duda. Estados Unidos es uno de los personajes más importantes, participantes más importantes de la escena mundial, y estamos tratando el tema medioambiental. Y se da un contexto de acuerdo internacional y cooperación, y Estados Unidos se está manteniendo fuera de todos estos acuerdos. Eso, por supuesto, que va a tener consecuencias sobre estos aspectos. La integración económica, Estados Unidos también se está retirando. Sin embargo, otros países están tomando las medidas correctas. Están aumentando los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Japón, dejando a Estados Unidos por fuera. Canadá también con la Unión Europea. Todo eso va a llevar, no sabemos, pero creo que no dentro de mucho, esta integración global de las economías bajo el sistema de corporaciones es tan denso que probablemente no sea afectado por estos desarrollos nacionales. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta si vamos a ver cómo se está desarrollando el mundo, especialmente en estos últimos 20 años. Ha habido cambios sustanciales en la economía internacional con las corporaciones que desarrollan cadenas de provisión muy complejas que implican a decenas de países. Por ejemplo, la corporación más grande del mundo, Apple. La base está en Estados Unidos. Las oficinas centrales están en Estados Unidos. Si ustedes tienen un iPhone, es un símbolo en China. Los iPhones se arman en China, son trabajadores chinos, pero bajo la gestión de una empresa de Taiwán. Si ven las ganancias, una muy pequeña parte de las ganancias quedan en China. Una gran parte va a la empresa en Taiwán. Y una gran parte de esas ganancias van a Apple directamente. Apple tiene una técnica para evitar impuestos. Hacen una pequeña oficina en Irlanda y a esa oficina le llaman la base central de operaciones para no pagar impuestos. Y así es como funcionan las corporaciones internacionales. La gente que crea los componentes y las partes ni siquiera saben para qué corporación están trabajando. Son grupos de personas que no están organizados, que son muy fáciles de explotar, que son muy sencillamente intercambiables, que no tienen ningún poder de negociación, o sea que si piden más salarios, básicamente uno se va y se instala en otro lugar. Y eso crea una división de clase muy, muy marcadas. Eso concentra una gran cantidad de poder en las manos de las instituciones financieras que controlan todas estas cosas y crea una gran desigualdad entre los países a nivel internacional. Estos son eventos muy significativos y muy importantes a los que tenemos que prestar atención cuando hablamos en este declive del poder de Estados Unidos. Se ha hablado mucho de que India y China siendo las próximas potencias, pero difícil que eso suceda. China es un país muy pobre. India es más pobre todavía. Si nos fijamos al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es una medida bastante detallada del desarrollo, creo que China está en el puesto 90 e India como en el 130. Estos países tienen unos problemas internos muy marcados. Son problemas que los países occidentales desarrollados no tienen. Aunque el crecimiento chino ha sido sustancial,
La reducción de la pobreza en los últimos 10 o 20 años es básicamente gracias a China, pero todavía le queda mucho por avanzar para ser un país independiente, una potencia independiente. Pero creo que debemos mantener la escala y tenerla en cuenta. Tenemos dos últimas preguntas. Una de ellas viene desde la perspectiva de personas que trabajan en Uruguay en movimientos sociales y más especialmente en temas ambientales. Viviana Barreto. Bueno, gracias, profesor. Realmente es un honor escucharlo y un honor aún más grande poder hacerle una pregunta. La respuesta a la pregunta anterior me da el pie, creo yo, perfecto para consultarle lo que le quiero consultar. Al mismo tiempo que, como usted ha mencionado, estamos asistiendo a un enorme debilitamiento de las negociaciones internacionales para resolver la catástrofe climática o la llamada agenda del cambio climático, también estamos presenciando una creciente dinámica de las negociaciones en torno a lo que se llama el comercio internacional, con el impulso de las llamadas agendas del siglo XXI, y ahí está la proliferación de los acuerdos de inversión o acuerdos como el Acuerdo Transatlántico, el Transpacífico, el TISA, y estos instrumentos que claramente recortan las capacidades de las democracias de construir alternativas de supervivencia. ¿Cree usted, profesor, que estamos ante una nueva etapa en la construcción de poder corporativo a nivel global a partir de estas agendas del libre comercio? ¿Y cómo cree que los países de América Latina deberían pararse en torno a este escenario tan desafiante? Gracias. Primero que nada, creo que tenemos que tener en cuenta lo que se llaman los acuerdos de libre comercio. Son en realidad acuerdos de inversión. Tenemos que usar los términos correctos. La ronda de Uruguay tuvo relaciones muy limitadas al libre comercio. El NAFTA no tiene casi nada que ver con el comercio. El Transpacífico va a ser modificado y no tiene casi nada que ver con el comercio. Si ven, las tasas y las tarifas son muy bajas y eso difícilmente va a cambiar. Estos acuerdos tienen que ver con proteger los derechos del poder privado. El elemento central de todos estos acuerdos, incluyendo la ronda de Uruguay, que fue la base de todo esto, es un aumento muy grande en los derechos de propiedad intelectual, que básicamente son los derechos de monopolio. Básicamente, Bill Gates es el hombre más rico del mundo y la razón tiene dos razones. Primero, pudo explotar varias décadas de investigación fundada por los contribuyentes que llevó a la creación de las computadoras, Internet, información satelital, la economía informática. Y segundo, porque tuvo derechos de fijación de precios de monopolios. Todas las computadoras vienen con Windows, pero aparentemente esas son las consecuencias de los acuerdos de libre comercio. Tenemos derechos de patentes inigualables, algo que no existía en el pasado, a un poder privado para poder mantener sus derechos de fijación de precios de monopolio. Los derechos de propiedad intelectual hubiesen existido en el siglo XIX, Estados Unidos sería un país del tercer mundo. Nunca podría haberse desarrollado porque hubiese sido bloqueado y no se le hubiese permitido el desarrollo tecnológico. Otro aspecto de los tratados de libre comercio
le da a los inversores el derecho de enjuiciar a los gobiernos. Hay mecanismos de disputa entre inversores y gobiernos. Nosotros no podemos enjuiciar a un gobierno, pero una corporación sí puede llevar a juicio a un gobierno por ejemplo, poner limitantes ambientales que pueden afectar las ganancias futuras, cosas de esas. Y eso está pasando, y cada vez más. Son elementos fundamentales de este tipo de acuerdos. Habría que sacar la parte de libre comercio. Si consideran el NAFTA, por ejemplo, que es muy revelador, las corporaciones no nos dan los datos, así que tenemos acceso a datos indirectos. Se dice en la literatura de que el NAFTA lleva a un aumento del comercio entre Estados Unidos y México. Pero si nos fijamos en ese comercio específico, si miramos con atención, suponga, por ejemplo, que la General Motors produce partes en Indiana y las manda al norte de México para que las ensamblen, y después eso se manda de nuevo a Los Ángeles para que vendan los autos. Eso se llama comercio en ambas direcciones, pero de hecho son interacciones internas. Es el mismo tipo de comercio que en la Unión Soviética, que se producían en una parte y se mandaban a Polonia para ser ensambladas, y llamaban a eso comercio. De hecho, es una interacción interna a una economía que domina. Son tiranías privadas. Se estima que ese 50% de eso que llaman comercio entre México y Estados Unidos es básicamente una interacción de una economía interna que domina la otra. Y eso de alguna manera... Hay otros aspectos que socavan, por ejemplo, la agricultura de México. Los campesinos mexicanos son muy eficientes, pero no hay manera de que puedan competir con los negocios agrícolas estadounidenses, que están muy subsidiados por el gobierno. Y así se da en todas las zonas, en todas las áreas en que miramos. Hay que ser muy cuidadoso con estos acuerdos. No son acuerdos de comercio realmente. Por ejemplo, el TTP se están dejando de lado y se están reconstruyendo de otras maneras. Existe un acuerdo paralelo y más importante en lo que llamamos comercio y servicios. Tiene que ver con la manipulación financiera y las transacciones, y esto se ha implementado de manera callada y silenciosa y ha tenido las mismas consecuencias. Ha habido algunos efectos del colapso de los TPP. Uno ha sido aumentar el poder de los bancos de inversión con base en China. Muchos de los países de Occidente se han unido, incluido Inglaterra. Estados Unidos está excluido, y esto es parte del crecimiento del poder económico de China, que es menor que el de Estados Unidos, pero aún así significativo. Sin embargo, como les dije anteriormente, creo que la estructura de la economía internacional bajo el control de las corporaciones multinacionales es algo muy complejo y tiene una cadena de provisión muy compleja. Es muy estable y muy densa y capaz de mantener y retener poder económico político para obtener lo que buscan, a no ser que se produzca un involucramiento del público mucho mayor. El público para eso tiene que empezar a enterarse de lo que está sucediendo. Muchas de estas cosas van a continuar, pero pueden tomar formas diferentes. Gracias. Profesor Chomsky, nuestra última pregunta proviene de colegas vinculados al campo académico. Rodrigo Arocena.
Gracias, Agustín. Profesor Chomsky, su conferencia ha dado una respuesta a la pregunta de ese gran estudioso y filósofo de la evolución que fue Ernest Mayr. Es mejor ser inteligente. El problema es la combinación de estupidez sustantiva y prepotencia poderosa que campea en el mundo de hoy y que nos está llevando cerca de la fatídica medianoche en el reloj del Boletín de los Científicos Atómicos. Hasta donde yo entendí su conferencia, usted nos describió y explicó cómo las relaciones de poder prevalecientes están acercando a la humanidad a la catástrofe climática y atómica que la tecnología productiva y destructiva ha hecho posible. La ceguera de las élites tiene largos antecedentes históricos. Lo que es relativamente nuevo, como lo destacó usted al iniciar en la Segunda Guerra Mundial su conferencia, es el poder de la tecnología. Ahí viene mi pregunta, que es una pregunta doble, para arriba y para abajo, si me permite decirlo así. Por un lado, ¿cómo hacemos para que ciencia, tecnología e innovación sirvan menos para ampliar el poder de las élites económicas y políticas, sirvan menos para acercarnos a la medianoche? Por otro lado, la parte simétrica, ¿cómo hacemos para que ciencia, tecnología e innovación sirvan más para que los sectores populares sean agentes de la mejora social y de la sustentabilidad ambiental? Le hago estas preguntas con angustia, profesor. Estoy absolutamente convencido de que si no logramos sustraer al control de las élites el conocimiento avanzado y vincularlo con los sectores populares, nuestro destino será difícil. Al presentarlo, Agustín Canzani destacó su papel en la lucha contra la desesperanza. Por favor, denos elementos objetivos y racionales para la esperanza. Muchas gracias. Yo creo que tiene razón en dejar en claro que la tecnología no es el problema, sino que es el control de la tecnología. Es un problema social. Son problemas sociales, no tecnológicos. La tecnología puede ser nuestra salvadora. Por ejemplo, en los problemas ambientales, la única manera de poder solucionarlos es avanzar la tecnología de los paneles solares, por ejemplo. Eso puede hacer una gran diferencia en llevarnos a la creación de energía sostenible, o la energía eólica que se utiliza en Uruguay. Eso también es tecnología. La tecnología puede utilizarse y puede ser uno de los aspectos importantes. Uno de los aspectos importantes de la energía solar es que se distribuye, no se concentra. Por eso es que las compañías de energía están tratando de evitar su uso. Básicamente porque representa un recorte de sus ingresos, porque puede aumentar la democracia popular, porque descentraliza y puede utilizar el control popular. Y por eso tratan de evitar su utilización, porque no quieren que la energía se descentralice, pero se puede hacer de esa manera, para así cada uno tener su propia generación de energía. Por ejemplo, la automatización. La automatización se puede utilizar para destruir la fuerza de trabajo, o también se puede utilizar para reforzar la fuerza de trabajo. Puede ir hacia arriba o hacia abajo. Esto, de hecho, ha sido el caso durante muchos años. No es un problema nuevo. Tenemos que ser conscientes de lo que ha pasado hasta ahora. Se ha hecho trabajos respecto a este tema. David Noble, un historiador de la tecnología, que ha muerto hace poco, desafortunadamente, realizó estudios en los 60s
lo que se llama el control numérico, básicamente el control de las máquinas por medio de la computadora. Esto se comenzó en los... Básicamente son herramientas para controlar las máquinas. Esto es muy relevante hoy en día. Hay maneras alternativas de diseñar la tecnología. Una de las maneras es diseñar la tecnología. Podría haber sido ubicar el control dentro de mecánicos capacitados. Mecánicos capacitados podrían haberse encargado de estas máquinas descentralizadoras de manejo de herramientas, y también se podrían haber puesto en las manos del poder corporativo central. Había razones para ir una o en otra dirección, eran equivalentes, pero ya sabemos cuál se tomó. No la que creaba mecánicos capacitados, sino que se puso en las manos gerenciales de las corporaciones. Estas son elecciones políticas y sociales de cómo utilizar la tecnología. Y lo mismo, la misma pregunta se hace ahora con la robótica. Esta tecnología se utilizará para controlar y dominar y centralizar el poder, o se utilizará para liberar a los trabajadores de actividades repetitivas, peligrosas, y se les dará libertad para actividades más creativas. La dirección irá en una u en otra, pero va a depender de la participación. Por ejemplo, consideremos las TICs. Esto se puede utilizar por los gobiernos para controlar a la población. Se puede utilizar por Google o Facebook para obtener muchos datos sobre la gente y así generar maneras de controlar a la gente. O también puede utilizarse para el control participativo de la democracia en la economía, ofreciendo información en tiempo real, haciendo que los trabajadores puedan hacerse cargo de sus propios emprendimientos para tomar las decisiones correctas. También puede ser utilizado para esos aspectos. Un trabajador trabajando en un conglomerado puede tomar las decisiones correctas en tiempo real. La tecnología es neutral. Puede utilizarse para cualquier propósito. Va a depender de cómo diseñemos las estructuras políticas y sociales. Y eso es para que la gente se involucre, primero para comprender cómo funcionan estos aspectos y después para reconocer el potencial liberador de diseñar y de desarrollar los sistemas sociales para utilizar esos potenciales. Y yo creo que es una esperanza muy clara para el futuro. Bien, con esto terminamos esta charla. Queremos agradecerle al profesor Chomsky su presencia, su energía, y esta es su casa. Conferencia, esta transmisión de Televisión Nacional de Uruguay con la conferencia del profesor Noam Chomsky, y volvemos a los estudios de la televisión pública.